maravilloso eres Jesús. Santo y misericordioso eres Padre amado. Todo lo que respira te adora y te exalta. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor Jesús, porque tú eres santo y verdadero. Santo y verdadero eres Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús, porque su palabra siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Y adoramos y te bendecimos, Dios de gloria. Oh, tú eres santo y precioso, Jesús. Tú eres santo y precioso, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios bendiga en esta noche gloriosa y hermosa. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Ya yo me siento bendecido. Yo me siento bendecido. Gloria a Dios porque nos sentimos bendecidos. Porque estar en la casa del Señor es estar bendecido. Alabamos el nombre de Jesús. Estar en la casa del Señor es los asuntos de nuestro Padre. Esto es asunto serio. Alabamos el nombre de Jesús. Esto es asunto serio. Esto no es solamente un culto de estudio bíblico y una reunión, esto es cosa seria. Porque yo creo que estar en los asuntos de nuestro Padre Celestial es cosa seria. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dígale a su hermano, dígale, esto es cosa seria. Aquí nosotros no estamos jugando, dígale. Dígase como autoridad, aquí no venimos jugando, esto es cosa seria, este asunto. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo creo eso con todo mi corazón. Estar en la casa del Señor en estos tiempos tiene que ser considerado cosa seria. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde Dios envía su palabra. Dios estableció y constituyó iglesias con un fin y un propósito, y es de dirigir a almas a los pies de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando nosotros nos reunimos en un lugar como este, y específicamente un martes, que es el día que creo yo que la mayoría piensa que es un día no tan importante, nosotros estamos aquí porque creemos que todos los días son importantes. Amén. Y cuando nos presentamos en su iglesia, estaremos dispuestos a recibir dirección por medio de la palabra del Señor. Porque lo único que Dios tiene para darnos dirección es su palabra. Diga conmigo, es su palabra. Y usted anhela su palabra. ¿Cuánto anhela su palabra? ¿Cuánto le oran a Dios por su palabra? Que dice, Señor, dame tu palabra. Que sea tu palabra, Señor. Que sea que tu palabra me ilumine, me encamine, me dé fuerza. Y eso es lo que Dios hace. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a estar hablando de un tema muy especial. Saben que los jueves pasados tuvimos hablando del discipulado. Uno de los temas que estuvimos hablando fue el pecado. Otro tema que estuvimos hablando fue de la salvación. Amén, un tema muy profundo. Amén. Y entonces hoy vamos a estar hablando de, aunque no es discipulado, pero sí es un estudio bíblico. Y creo que es un mensaje muy importante que debemos de analizar bien, escudriñar bien con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Quiero hablar en esta noche bajo el tema que no se pierda el temor a Dios. Dígale conmigo que no se pierda el temor a Dios. Dígalo un poquito más fuerte para que usted se vaya. Diga que no se pierda, que se pierda la casa, que se pierda el carro, que se pierda la llave, que se pierda, pero que hay una cosa que no debe de perderse en nuestras vidas. Es el temor a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Que el temor a Dios es algo que debemos de preservar con toda nuestra fuerza. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, cuando buscamos el significado del temor a Dios en la Biblia, fíjate qué interesante, porque cuando hablamos a personas que no tienen conocimiento de lo que es temor, piensan que el temor y el miedo es lo mismo. Y hay algo que es necesario que entendamos, que el temor y el miedo no es lo mismo. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Dígame, el temor y el miedo no es lo mismo.
mismo porque verdaderamente, Dios dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de miedo. Amén. Así que no podemos pensar que Dios, ¿verdad? Que tener miedo es de Dios, porque Dios no quiere que nosotros vivamos con miedo, pero sí quiere que vivamos con temor. Y son dos cosas diferentes, porque cuando tú le hablas a alguien que tal vez no tiene conocimiento de la palabra, dice, no, yo no temo, pero en realidad porque tiene una idea errónea de lo que es temer. Entonces, cuando buscamos el significado, dice que no significa tener pánico o terror de un castigo cruel, se define como un profundo respeto, reverencia y asombro ante la grandeza de Dios, lo que lleva a la persona a amarle, a obedecerle y a apartarse. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que cuando la persona es temerosa, una de las cosas que manifiesta es que siempre busca apartarse del mal. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces es interesante porque cuando analizamos todo lo que nos rodea y buscamos una perspectiva bíblica, nos damos de cuenta que una de las razones por las cuales el pecado se pierde en el mundo, porque una de las razones es que se ha perdido el temor a Dios. Eso es una palabra que el Señor ha venido ministrando mi corazón, que nosotros tenemos que abrir los ojos, porque si hay algo que se ha perdido en este tiempo, es el temor y la reverencia a Dios. Y son cosas muy importantes, porque a ratito nos vamos a dar de cuenta. Y entonces, ¿por qué? Porque hay gente que confunde lo que le estaba explicando en unos minutos, lo que es temor de miedo. Entonces, en cierta manera, la gente peca deliberadamente porque llegan a un punto de creer que no hay Dios que haga justicia y confunden la misericordia y la gracia de Dios con libertinaje. Porque hay gente que piensa que puede pecar libremente, porque hay gente que tal vez usted conoce, que usted ha visto, un vecino, un compañero de trabajo, no sé, una figura pública, que usted sabe que hace maldad y llega a un punto donde esa persona en realidad vive sin temor a Dios, porque piensa y desconoce de la justicia divina de un Dios perfecto, que es santo y es justo. Entonces, cuando analizamos esto, nos damos de cuenta, estudiamos y buscamos el significado de la palabra libertinaje. ¿Qué significa? Dice que es un comportamiento descontrolado que rechaza la ley moral de Dios, porque una cosa que tenemos que entender es que hay gente que rechaza a Dios no porque sea Dios, sino porque sabe que Dios estableció leyes y propósitos. Entonces hay gente que no se quiere adaptar a las leyes de Dios y por eso, triste y lamentablemente, rechazan a Dios. Entonces, esta palabra libertinaje significa que un comportamiento que llega a un momento dado donde se descontrola, porque la persona lleva tiempo viviendo en maldad, en pecado, sin reverencia a Dios, piensa que ha ofendido a Dios directamente y vive de una manera que tú sabes que no tiene ningún temor, y en ocasiones busca una excusa para pecar y hacer mal o entregarse a los deseos de la carne sin sentir culpa ni control. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cree usted? Usted me puede contestar con un amén si usted lo cree. Pero ¿cree usted que este comportamiento puede manifestarse en una persona? ¿Cree que una persona puede llegar a vivir sin temor a Dios? Yo lo creo. Que hay una persona que pueda llegar a vivir sin temor a Dios. Y hay muchas manifestaciones que vamos a estar hablando, pero también creo que hay personas que pueden llegar a un punto de vivir sin temor a Dios después de haber conocido a Dios. También yo lo creo. Creo que hay gente que ha llegado a un punto de su vida que ha conocido a Dios. Y fíjate, yo creo que una de las cosas que a Dios más
el temor a Él. Y usted va a entender por qué es tan importante que analicemos esto. Pero fíjate qué interesante que si hay una de las cosas que podemos ver dentro de los relatos de las historias del pueblo de Israel, cuando Dios corregía al pueblo, y vamos a buscar, tenemos tantos ejemplos, primeramente Dios no tiene tiempo, pero nos damos de cuenta que la mayoría de veces que Dios trajo al pueblo a juicio era por eso, que el pueblo llegaba un momento que ya el pueblo dejó de tener a Dios, se acostumbró. Vamos a poner por un ejemplo, ¿verdad? Rápido. Vamos a poner por ejemplo el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que salieron llenos de promesas, vieron como Dios trajo juicio en Egipto sobre los egipcios, a Faraón y a todo su ejército, y salieron de Israel llenos de la autoridad de Dios, con la cobertura de Dios, los propósitos y llenos de promesas, y iban camino a la promesa que Dios había dado. Pero ¿qué pasó en el transcurso? ¿Qué pasó en el transcurso del caminar hacia esta promesa? ¿Qué le pasó a Israel? ¿Qué pasó en este transcurso? En realidad, si nos damos de cuenta, fue que el pecado llegó a tal extremo que la gente dejó de temer a Dios, a tal manera que no solamente era la que tenían, sino que en un momento dado, por ejemplo, cuando Moisés los confronta y le dice: mira, en realidad, conforme a lo que el Señor estaba dejando saber, yo no puedo caminar con ustedes, el pecado es demasiado. En realidad era eso lo que estaba tratando de decir. Nos hemos acostumbrándonos a vivir bajo la misericordia de Dios, porque hemos visto que de día Dios ha sido columna y de noche ha sido fuego sobre nosotros. De día ha sido nube y de noche ha sido columna. No nos ha faltado nada. Todo lo que Israel hasta ese punto había conocido bajo la gracia de Dios era la gracia, la misericordia de Dios y el favor de Dios. Pero ellos sabían que Dios era Dios celoso. Ellos sabían que Dios era un Dios santo que se manifestaba en medio de la santidad. Pero se acostumbraron tanto a vivir bajo la gracia, la misericordia, que en realidad no le faltaba nada a Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo lo que ellos necesitaban lo tenían. Pero llegó un punto donde el pecado llegó a extraviarse a tal punto que Dios tuvo que tratar con el pueblo para poner en claro una línea. Porque eso era lo que Dios estaba tratando de hacer, dejando de saber: yo los saqué de Egipto con un propósito, y era por llamarlo por el desierto, camino a la tierra prometida, pero para que fueran santos delante de mí. Entonces aprendemos conforme a las diferentes historias de la palabra, cómo hubieron casos donde se manifestó esto. Imagínense, si fue fácil, y digo fácil por decirlo de esa manera, para ellos, como para otros pueblos en otras ocasiones, perder el temor a Dios, imaginémonos cuánto no es más fácil ahora perder el temor a Dios. Porque esta gente no tenía la mitad de los problemas que nosotros tenemos hoy día. Porque en realidad, para tú pecar en los tiempos de antes, tú verdaderamente tenías que incitar el pecado, buscar el pecado. Ahora nosotros no buscamos el pecado nos busca a nosotros. Nos busca en nuestras casas, nos busca en nuestros hogares, nos busca si estamos viendo una película, nos busca si estamos leyendo un libro, nos busca si estamos en la tienda. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 34, vaya allá conmigo. Porque te estaba hablando de que la pregunta era si una persona común y corriente puede llegar a perder el temor a Dios. Sí. Y también la pregunta era que si una persona que conoce a Dios puede llegar a perder el temor a Dios, y también la respuesta es sí. Y uno de los ejemplos nos vamos a dar de cuenta en el libro de Jueces, capítulo 8. Tiene el versículo 34. Si lo tienen, damos fuerte amén. ¿Qué dice el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 34? Dice: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado. ¿De qué los había librado? De todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos por la casa
de Jehová, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho con Israel. ¿Cuál fue una de las primeras manifestaciones del pueblo de Dios? Apartarse de Dios. Se olvidaron. Se olvidaron de las leyes, se olvidaron de los milagros, se olvidaron de la sombra, se olvidaron exactamente de todo lo que Dios le había hecho hincapié para que ellos se mantuvieran santos. Entonces, ¿por qué es interesante que lo analicemos este punto? ¿Por qué? Porque yo creo que, en mi opinión, para mí, perder el temor delante de Dios es la última, oiga bien, es el punto final en la vida de cada creyente. Es lo que yo creo. Yo creo que Dios puede trabajar con alguien que se haya apartado, que haya pecado 1000 veces delante de Dios, pero no ha perdido el temor para reconocer su pecado y arrepentirse delante de Dios. Yo quiero que el punto final de todo creyente es que pierde el temor. Yo creo que después que una persona pierde el temor, Dios no puede tratar con esa persona. Es mi opinión. Dios puede tratar con nosotros mientras haya temor a Dios. Porque fíjense, el temor de el temor de Dios es algo profundo. ¿Por qué? Porque una de las acciones de alguien, ahora, entienda esto, iglesia, cuando Dios estaba tratando con Israel, y en este transcurso, Israel estaba haciendo pecado delante de Dios y delante de la presencia de Dios. Pero en el momento que fue confrontado, ¿verdad?, en muchas ocasiones, el pueblo se arrepintió, porque cuando Moisés le llevó a dejar saber la noticia de lo que Dios había dicho, dice que el pueblo comenzó a arrojar sus atavios y comenzaron a arrepentirse, porque todavía había temor de Dios en ellos. Todo ser humano tiene un punto donde Dios aún decide de trabajar con alguien. Entonces, una de las manifestaciones de una persona que pierde el temor es el pecado deliberado, donde ya peca sin importarle, sabiendo que hay consecuencias. Cuando una persona peca teniendo conocimiento, ahí yo creo que llega un punto donde Dios dice: ya no puedo trabajar más contigo. ¿Por qué? Es interesante, porque el que peca deliberadamente, escuche esto, el que peca deliberadamente ya no puede recibir ningún tipo de sacrificio, porque no hay otro sacrificio. El único sacrificio que queda en este tiempo es para toda persona que aún no ha conocido a Dios y que tenga a Jehová. Si nosotros pecamos deliberadamente, sabiendo lo malo, llega un punto donde vivimos deliberadamente, ya no hay más sacrificio que hacer por nuestras vidas. El pecado es lo que mata la conciencia del ser humano. Y cuando ya no hay cargo de conciencia, se fue el temor, ya no hay nada. Entonces el proverbista dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Amén. Entonces, es interesante porque mira lo que dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Vaya conmigo ahí. Hay una advertencia para los hebreos que está en el capítulo 10, versículo 26. Cuando usted lo tenga, denle un fuerte amén. Ahí está la pizarra. ¿Qué dice el versículo 26 del capítulo 10? Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. Ya no hay sacrificio, porque ya conocimos de la verdad, conocimos de lo que era el Señor, conocimos de sus leyes, y aún conociéndolo decidimos pasar por alto el sacrificio de Cristo. Alabamos al nombre de Jesús. Entonces, primero que dice el versículo 27: sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere.
irreversiblemente. ¿Qué es esto, hermano? Dice que esto no tiene. Irreversiblemente, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Mire, para que usted vea lo que Dios considera que nosotros vivamos sin temor. Usted está pisoteando la sangre que fue derramada por nuestros pecados. Eso, Dios no toma eso en serio y Él lo compara. Según la carta de los Hebreos, está comparando, usted está pisoteando la vida de mi unigénito Hijo. Está teniendo en vano una sangre que fue derramada por su vida. Ahora, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mire la abundancia y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando si analizamos, ¿verdad? Podemos usar tantos ejemplos en particular, pero uno de los tiempos que me llamó mucho la atención, podemos ver en los tiempos de Jeremías. Y usted conoce la historia porque lo hemos hablado aquí. Yo sé que usted estudia la palabra. Amén. Y nos damos de cuenta que, inclusive hace un domingo estuvimos hablando de eso, de cuán difícil fue en los tiempos de Jeremías ser un mensajero en aquellos tiempos. Porque estaba viviendo en tiempos donde la gente había perdido el temor de Dios. A tal manera que no importaron los avisos que Dios dio a través de Jeremías, el pueblo no quiso arrepentirse. Dios le dijo en muchas ocasiones y le demandó arrepentimiento. En una ocasión le dijo: es necesario que vuelvan a hacer la antigua. Pero en la cara del mensajero le dijeron: no nos vamos a arrepentir. Quiere decir que el pueblo había llegado a un momento donde, imagínense, en aquel tiempo, la gente se había acostumbrado ya a vivir sin temor de Dios. Y ustedes saben cuál fue, ¿verdad?, lo que sucedió después de eso. El pueblo llegó a estar cautivo, pero antes de la cautividad, Dios siempre envía a su mensajero. Y por eso me llama la atención de la vida de Malaquías, que por cierto, si usted busca el significado del nombre de Malaquías en hebreo, es Malaquías con H al final, pero su significado en hebreo es mensajero. Alabado sea el nombre de Jesús. Diga conmigo: mensajero. Entonces, me impactaba la vida de Malaquías porque, al igual que Jeremías, ¿verdad?, le tocó una época difícil donde el temor a Dios se había manifestado a tal manera que en medio de Israel, que no fue fácil la tarea de este hombre. El pecado había llegado a un punto donde la gente tristemente pecaba deliberadamente. Los padres se rebelaban en contra de los hijos se rebelaban en contra de los padres, y el pecado había llegado a un punto donde la gente vivía como que no hubiera Dios. Entonces es interesante porque mientras la gente vivía de esta manera, había un hombre llamado Malaquías que se dedicó a defender la santidad, se dedicó a defender la fidelidad, se dedicó a defender lo moral delante de Dios. Fue un hombre que puso una leña, un hombre que puso una raya. Este hombre estaba en contra de los juicios, de los servicios o los cultos que eran artificiales. Gente que se había levantado en aquel tiempo a tratar de manifestar lo que no era de Dios. Este hombre decidió mantenerse al margen y decir: no, yo no me voy a contaminar. Un hombre que se puso en la brecha, buscando siempre la integridad, el juicio, el culto santo y devoto al Todopoderoso. Y fue un hombre que estuvo dispuesto a pagar el precio, a decir no, y hablar la verdad. Entonces, es interesante porque vaya conmigo a Malaquías capítulo 4. Este capítulo 4 marca una trayectoria donde en aquel tiempo ya el temor de Dios se había perdido en grandes extremos.
Hay el capítulo 4 del libro de Malaquías. Mira lo que dice aquí. Dice, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día, dice, que vendrá, lo abrazaré, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero hermano, entonces Dios dice, no va a quedar nada de ellos. Pero aquí hay otro significado, porque siempre hay dos opciones. En el versículo 2 dice, mas vosotros, diga conmigo, ahí estoy yo. Dígalo con fe. Ahí estoy yo. Dice, mas a vosotros, los que temáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y oiga bien, y en su ala traerá salvación. Diga conmigo, ahí estoy yo en mi casa. Y saldréis y saltaréis como becerros de las manadas. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Porque, mire, hay una parte muy poderosa. A mí uno de los salmos que más me gusta, tengo varios que me impactan directamente, pero uno más, de lo más que me impacta es el Salmo 1. El final, usted sabe que todo el Salmo 1 es una delicia para que anda en integridad delante de Dios, pero me impacta el final que dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. Porque si hay algo que Dios conoce, es el camino y cómo caminan sus ungidos. Tiene que darle gracias a Dios por eso. Y decirle a Dios gracias porque tú me conoces. Porque déjame decirle algo, que si hay algo que Dios sabe diferenciar, es la vida de alguien que vive temeroso a Dios y la vida de alguien que ha perdido el temor a Dios. A Dios nadie lo puede engañar. En ocasiones, la vida de gente que vive con temor son llamados cobardes. Porque hay un proverbio que dice que el sabio ve el mal. Esto no tiene nada que ver con miedo, es que el hombre es temeroso. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando analizamos todos estos puntos, ¿verdad? Es bueno que entendamos estos principios, ¿verdad? De la importancia, porque Dios sabe dónde caminan la gente, los que son temerosos van dejando huellas, van dejando olor fragante cuando caminan, donde trabajan, donde viven, cuando van al supermercado, de la manera en que caminan, lo que no hacen, lo que no quieren decir, lo que no quieren escuchar, lo que no quieren hacerse partícipe, porque tienen miedo a eso, al temor a Dios. Hay un temor constante en su vida, porque saben que hay un Dios que lo escucha todo, porque saben que la palabra de Dios dice que el ojo de Jehová atalaya la tierra y que Jehová está en todo lugar y en todo tiempo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es. No es porque no lo vea el ministro, no es porque no lo vea el pastor, es porque sabe que hay un Dios que está en todo tiempo y en todo lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el temor a Dios nos ayuda para bien. Dígalo conmigo, el temor a Dios nos ayuda para bien. ¿O no lo cree conmigo? ¿No cree que el temor de Dios nos ayuda para bien? Amén. Amén. ¿Por qué tú crees que José corrió delante de la esposa de Potifar? Su esposo no estaba allí, los soldados no estaban allí, pero ¿sabe lo que él sabe que estaba allí? La presencia de Jehová. Amén. Líbrame, Jehová, dijo, mira, que ella va a caer. Alabado sea el nombre de Jesús. El temor a Dios nos ayuda a apartarnos del mal. Vemos lo malo, escuchamos lo malo y no queremos nada que ver con eso, porque sabemos que hay un temor de Dios que nos guía, que nos cuida, que nos alienta. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando hay temor a Dios, hay una línea
cruzar. Hay una línea que nosotros no cruzamos. Cada uno de nosotros tiene una línea que no cruzamos. Yo lo puedo ayudar a usted, le puedo extender mi mano, le puedo dar su ayuda, pero yo tengo una línea. Y cuando está en esa línea, está el cruzar, el yo hacer algo donde vaya a manifestar que el temor de Dios se ha metido en mi vida, hay una línea que yo no estoy dispuesto a cruzar. Entonces, es interesante porque analizando esto, nos damos de cuenta de eso. Por ejemplo, lo vemos en la vida de David. Una circunstancia adversa. Por un momento dado, David se cegó porque Saúl lo estaba siguiendo y lo estaba buscando para matar. Él inocente tenía toda la razón de defenderse. De repente se encuentra Saúl durmiendo y uno de sus soldados le dice, y se le pega al lado y le dice: mira, como Dios había dicho, te ha entregado tu enemigo en tus manos. Y dice la Biblia que por un momento David se turbó, y como se turbó, fue y arrancó una orilla del manto de Saúl, pero de repente se acordó de Dios y dijo: líbrame de Jehová, porque aunque este hombre también me ha seguido, es líbrame Dios, que se levante mi mano en contra de un libro de Jehová. El temor de Dios está en David. Porque fíjate qué interesante, que por más que este hombre pecó delante de Dios, nunca dejó de tener temor. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que fue confrontado por la verdad, nunca cuestionó su condición. Una de las manifestaciones del que ha perdido el temor es que ya no puede ser confrontado con la verdad. Y cuando un ser humano llega a ese punto, es su etapa final. Imagínese que usted no pueda a una persona reconvenirle en contra de su propia vida, porque ya perdió el temor de Dios. No va a entrar en juicio, no va a entrar en razón. Saúl tuvo esa dificultad. Se manifestó. ¿Cómo se manifestó? En el momento que Saúl rasgó el manto de Samuel, Saúl había perdido el temor a Dios. ¿Y qué le dijo Samuel? Le dijo: en este día Dios ya te destituyó. Ya tú no tienes temor al nombre de Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo que dice 1 Samuel, capítulo 24, versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí que el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Y dice, el versículo 5 dice: y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa, mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano en contra de él, porque él es ungido de Jehová. Amén. Porque que Dios lo destituya es el Dios, pero ese es el trabajo que nos toca a nosotros. Dios tendrá que, cada cual tendrá que rendirle cuenta. Pero mire, hermano, llegó un momento donde David estuvo ahí, y pienso que Dios estaba probando el corazón de David. Pienso que lo estaba poniendo en prueba ahí a ver, y quería dejar una manifestación del hombre a quien Dios había llamado, que había dicho, dando testimonio, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí se manifestó. Donde él pudo haberle quitado la vida, donde pudo haber levantado en contra suya, pudo haber mandado uno de sus soldados, pero el temor de Dios que había en él no se lo permitió. Entonces, es impactante porque cuando se opera con temor a Dios, se puede llegar a vivir su entendimiento pleno de Dios, pero sí temeroso. Déjame ver si me puedo explicar ese asunto, porque, mire, hay cosas que uno vive en el mundo, cuando está en el mundo, y no es hasta años después que el Señor le revela a uno en su vida. Y yo digo esto porque yo me recuerdo cuando estaba en el mundo, yo estaba rodeado de gente que vivía en el pecado, y yo era uno de ellos. Y no era que los pecados nuestros eran mejores o no tan feos como los demás, pero había una línea.
yo no sabía lo que era. Yo no sabía que era el temor a Dios. Ahora descubro que sí, pero había puntos donde yo no estaba dispuesto a llegar, porque de cierta manera, no te puedo explicar cómo, porque yo no te puedo decir que mi mamá me lo dio, mi papá me lo dio, me lo entregó, no sé, un regalo de Dios, algo en el corazón que aunque estaba en medio de lo malo, tenía límite donde no llegaba por ese temor a Dios que había. Había una consecuencia, un pensamiento de algo que traía consecuencia. Y llegó a muchos momentos donde llegué a infundir a poner de un pecado y venía arrepentimiento a mi vida a causa de este temor. Y no estaba en los caminos de Dios. Pero siempre me recuerdo eso, que después de una noche, un fin de semana en la discoteca, el domingo estábamos en lo que se llama, no sé si algunos lo conocen, creo que algunos sí, otros no, lo que se llama una resaca. El domingo de resaca, eso es cuando usted ya el domingo está pagando los platos rotos de todo lo que se tomó, todo el alcohol, y el cuerpo le está pasando fecha, le está pasando cuenta por todo el alcohol que ingirió, todo el cigarrillo que se fumó, y usted estaba así como muchas veces estaba yo, como un pez cuando lo sacan del agua buscando aire limpio. Y una de las cosas que siempre me recordaba era que decía: Señor, perdóname, porque sabía que había algo de Dios que no, ahí no estaba bien, que había Dios no agradado. Y entonces es interesante porque estaba estudiando la palabra mientras preparaba esta enseñanza y me di de cuenta por medio de la palabra que así también, de esa misma manera, hubieron personajes en la Biblia que, aunque no sirvieron a Dios directamente, fueron personas que caminaban con temor a Dios, o por lo menos, porque, por ejemplo, si nos vamos a Génesis capítulo 26, miren lo que dice Génesis capítulo 26, versículo 7. Génesis 26, versículo 7 al 11. Miren qué interesante esto, mi amado. Dice el versículo 7 del capítulo 26, dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Oiga esto, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y sucedió que después, oiga esto, de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech y a Isaac y dijo: he aquí que ella, de cierto, es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que es mi hermano? Este hombre no era un hombre que le servía a Dios, y ahora le está pidiendo cuenta a Isaac, porque miren qué interesante, para que usted vea hasta dónde llega el temor a Dios. Le está pidiendo cuenta, e Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué no ha hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: mira, este hombre, porque aunque no era un hombre que servía a Dios, este hombre se levantó y dio una orden a todo su pueblo y le dijo: ay de aquel que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Era un hombre que tenía, en cierta manera, sabía y conocía del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, y sabía que Dios es un Dios celoso que defiende a sus hijos. Él no le servía directamente, pero había un temor en él. Y usted sabe que esta historia es una repetición de algo similar que pasó con Abraham. Pero qué interesante que esta gente, y me llamó la atención porque de la misma manera el poder de Dios y la manifestación de Dios tan grande con Israel, que aún en muchas ocasiones el miedo y el temor fue manifiesto
aún en sus propios adversarios. Lo vemos en la vida de Jonás. Lo estudiaba y lo analizaba en el capítulo 1 de Jonás. Cuando fue enviado a Nínive y se va a Tarsis, y en medio de ese transcurso, usted sabe que en la barca él tuvo un pequeño inconveniente, porque en vez de irse a Nínive se fue a Tarsis, pero se fue a Tarsis fuera de la voluntad de Dios. Pero allí, fuera de la voluntad de Dios, Dios manifestó que empezaban a haber vientos y gran marea en contra de aquella barca. Ahora, lo que me impactó es que mientras eso estaba sucediendo, mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 1, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el gran mar, y hubo en el mar una tempestad muy grande, que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno aclamaba a su Dios. Y como ellos vieron que el Dios de ellos no hacía nada, ellos empezaron a arrojar todos los ídolos que tenían por la barca afuera. Si ustedes están aquí en balde, ustedes no pueden controlar estos vientos y esta gran tempestad que ha venido aquí. Y dice que cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Pero Jehová había bajado del interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no merecemos. Impactante, porque esta gente, aunque no servían a Dios directamente, pero fíjate, en ese momento había un temor de Dios en sus vidas, y ellos están incitando al hombre de Dios: levántate, porque esto que único lo puede detener es el Dios ese que tú tienes. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte, para que sepamos por causa de qué nos ha venido este mal. Y echaron la suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Y le preguntaron: ¿de qué vienes? ¿De cuál tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo. Y le dijo: y temo a Jehová. En pocas palabras, y no tengo mucho, pero hay una cosa que todavía retengo, es que temo a Jehová. Yo creo que por eso Dios lo guardó, aunque por un momento, ¿verdad?, hubo desobediencia, pero creo que la desobediencia de Jonás, más que todo, fue una desobediencia de niño, que al final del transcurso le dije: no quería ir a Nínive porque conozco tu misericordia y sé que si se arrepienten, tú los perdonarías. Pero es interesante, porque cuando Jonás le dice esto, ellos le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mal se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tómenme y échenme al mar, y el mal se aquietará, porque yo soy por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros con la vida de este hombre. Ya cuando ellos no encontraron más solución, no querían meterle mano al hombre de Jehová, porque Jonás tenía una medalla, Jonás tenía una cobertura, y esa cobertura es que todavía en ese momento adverso él era temeroso a Dios. Y estos hombres reconocieron eso, y por causa de eso ellos primero trataron de hacer lo imposible para controlar aquella nave. Pero me impacta el sacrificio de ellos, y no querían meterle mano a Jehová porque había un temor de Dios en su vida, y por eso no querían hacerlo hasta que ya no tuvieron más alternativa, y daba la orden por el mismo Jonás, que les había dicho lo que tenían que hacer. Y antes de hacerlo, con todo eso, oraron a Dios, que no eran gente que creían en Dios, pero en ese momento se entregaron al Señor y comenzaron a le dijeron: perdónanos y no tomen en cuenta esto. El temor de Dios les había invadido en ese momento. Y era gente que no servía a Dios, pero reconocía el poder de aquel Dios que estaba azotando su barca. Entonces, es interesante, ¿verdad?, porque eso nos enseña hasta dónde llega el temor, y hasta puede llegar a impactar. ¿Cuántos de nosotros no conocemos gente
que tal vez no llega a la iglesia. Yo conozco mucha gente, yo conozco muchos amigos que no vienen a la iglesia, no se congregan, pero son temerosos a Dios en cierta manera. Y cuando ven, lo conocí en tantos lugares, lo he visto tanto, por ejemplo, en Puerto Rico, uno de los lugares que más me impactó, ir a lugares donde había puntos de droga, y los mismos que venden la droga dejan de vender droga, porque aunque están en pecado, hay un cierto temor de Dios que dice: tú no, haz lo que tengas que hacer ahí. Y saben cuánta gente nosotros conocemos que aunque no vienen a la iglesia y aunque no sirven a Dios directamente, hay un cierto temor, como un día tal vez lo había en nosotros antes de nosotros llegar a los caminos del Señor, donde hacíamos ciertas cosas hasta cierto punto, y de cierto punto vaya no pasábamos porque había un temor de Dios que nosotros teníamos. Entonces, ahora que tenemos conocimiento, entiendo cuando nos preguntamos qué nos libró y qué nos guardó, aparte de la gracia, el favor de Dios, es que había un temor de Dios que nos apartaba de Dios. Por eso entiendo que uno de los beneficios que nosotros tenemos es el temor de Dios, que nos aparta de todo el pecado. Amén. Que nos aparta. Entonces, culmino con Josué, capítulo 2, para terminar esto, en la historia de una mujer llamada Rahab, que fue también una historia que me impactó en la vida de esta mujer. Vaya conmigo ahí a Josué capítulo 2. Y cuando lo tengan, le damos fuerte a mí. Yo lo voy a leer breve, solamente porque yo sé que muchos ya conocemos esta historia, pero esta historia nos habla del transcurso de la vida de Josué cuando envió a dos espías secretamente con una orden específica. Y fue que le dijo: andad y reconocer la tierra a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera. Oiga bien, era una mujer que era ramera, que se llamaba Rahab. Y posaron allí y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí a esta casa para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a esos hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero oiga esto, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé dónde han ido. Seguidlo a prisa y lo alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y las puertas cerradas, después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ahora, yo creo que usted analice, porque esta mujer está dándole testimonio a los espías que Josué había enviado. Y la historia está, la Biblia está llena de historias de gente que no servía a Dios, pero daba testimonio porque conocían. De cierta manera, había cierto temor, porque recuérdate que te dije que uno de los propósitos del temor a Dios es que nos libra de la maldad, nos libra del pecado, pero también nos libra del juicio de Dios. Y esta mujer se le manifestó a estos hombres y le dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído. Oiga bien, sobre vosotros, sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y ellos todavía no habían entrado en aquel lugar, porque hemos oído de Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento en nombre alguno,
arriba, en los cielos y abajo la tierra. Os ruego, pues que ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros por casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre y mi madre, mis hermanos, hermanas, y todo lo que es suyo, que lo libraréis de nuestras vidas, de la muerte. Y ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro. Cuando Jehová haya dado la tierra a nosotros, haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ahí hubo un pacto, porque eso fue la manifestación de lo que Dios le había dicho a Abraham hace mucho tiempo. Yo tendré paz contigo, porque tenga paz, bendeciré al que te bendiga. Y ahí se manifestó este pacto glorioso. Y ella dijo: no, viene el juicio de Jehová, pero nosotros vamos a ser partícipes. Y entre esa conversación y otra, ¿verdad?, él le dio una señal. ¿Y cuál fue la señal? Que le dio un cordón de lana, algo parecido a esto. Y le dijo: esto ustedes lo pondrán sobre sus cuentas, porque esto, para alguien que no tiene conocimiento a Dios, puede parecer algo insignificante. Pero para alguien que tiene temor de Dios, sabe que representa salvación y vida eterna. De la misma manera, así como el temor de Dios, puede ser que haya algo, que el temor de Dios esté sobre tu vida, que alguien lo considere como algo insignificante. Pero tú sabes que si hay algo que puede librar tu casa, tu familia y tus hijos, es que mientras otros se pierdan, tú todavía te mantengas temeroso a Jehová. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Esto puede tener un significado para alguien que no tiene ningún tipo de valor, pero para el que tiene conocimiento a Dios sabe lo que representa. ¿Por qué? Porque sabe que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y eso es lo que esta mujer, que la Biblia, el título que le da, fue de ramera. No escondió su profesión, porque eso era lo que ella era, ¿verdad? Una ramera. Pero fue una mujer que, aunque tenía esa profesión, aunque yo me imagino que de ahí adelante su vida cambió, una mujer que hasta cierto punto tenía temor de Dios. Y esa acción del temor a Dios llegó al punto que trajo la salvación a su casa. Por eso es muy importante cuando hablamos del temor a Dios, porque el temor a Dios no solamente nos libra a nosotros, sino nos libra a nosotros. Yo buscaba el significado, ¿verdad? Y esto tiene un significado bíblico, porque para aquel tiempo hay una representación. De la misma manera, cuando Dios envió muerte a Egipto, le dijo a Moisés: marca las casas. Había una señal, y esa señal era la señal de pacto, era una señal de reverencia, era una señal de gente. Y mientras el ángel de la muerte pasaba por aquel lugar, ninguna de las casas que habían hecho pacto con Dios perecieron. De la misma manera que en la vida de Rahab, cuando el juicio llegó, su casa encontró salvación, porque esta mujer, que tal vez para su familia, quién sabe, fue menospreciada por ser ramera, sin embargo fue la que Dios usó para traer salvación a su casa. Porque puede ser que tenía el peor trabajo, pero aunque tenía el peor trabajo, nunca perdió el temor a Dios. Mira hasta dónde llega esta acción de tener un temor a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces buscaba el significado, que significa el rojo carmesí, símbolo que aparece en el libro de Josué, que representa la salvación, la redención por la fe y el pacto de gracia con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, eso fue una línea. La puso en ese momento una línea. Pero nosotros tenemos a Dios, tenemos al Dios que ustedes tienen, que solamente ustedes hagan pacto conmigo, que mientras venga el juicio de Dios, mi casa, y se extendió una línea. Entonces, podemos entender el beneficio cuando todavía hay temor a Dios en nuestra vida. Ahora yo entiendo, porque miren,
De la misma manera como Jeremías, Malaquías y tantas personas que Dios usó, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que estuvieron dispuestos a poner una Biblia. Mire, hermano, el capítulo 24 de Josué, un versículo que nosotros sabemos de memoria. Porque yo y mi casa serviremos. ¿Y qué le estaba pasando al pueblo de Dios en ese momento? Que Dios, ¿qué hizo Josué? Le estaba pasando un recuento. Y le dijo, ustedes tienen que decidir si van a seguir sirviendo a los dioses de Egipto o al Dios que nos sacó de Egipto. Pero yo tengo que pasar la Biblia, porque si hay algo que yo tengo y retengo es el temor de Jehová. Si ustedes quieren servir a esos dioses, sirvan, pero yo hago una línea, yo hago una marca, yo y mi casa serviremos a Dios. Y cuando usted y yo decimos eso, estamos haciendo una declaración que entendemos que pondremos sacrificio. Porque déjeme decir algo, ser temeroso en este tiempo lleva un sacrificio. Con tanto pecado que nos rodea, como siempre hay gente, como lo tenía ese amigo de David, que le dijo, mire, bíblicamente se lo estaba explicando. Le dijo, mira, Dios te está bendiciendo. ¿Cuánta gente tú has conocido que te ha tratado de malinterpretar una bendición como una maldición? Yo conozco tanta gente, conozco una persona que una vez me dijo, ay, qué bendición, Dios me bendijo, ¿qué te pasó? Oh, fui al supermercado y habían 2 cajas de agua en el carrito abajo y la cajera no la vio y no la tuve que pagar. Eso no es bendición. Eso no es bendición. Bendición es que tú regreses al supermercado y el dueño, el gerente te diga, llévatela que son de gratis, que las estamos regalando. Eso es bendición. Pero tú sabes cuánta gente hoy día malinterpreta una bendición. Pero el que tiene temor a Dios, muchas veces, aunque sea bendición, tiene mucho cuidado, porque sabe que esto puede ser una puerta que lo puede llevar a tener grandes consecuencias. Sinceramente, yo no sé si Dios hubiera castigado a David. Yo no sé si usted lo sabe, yo no sé. Si Dios lo hubiera castigado, si lo hubiera degollado a Saúl, no sé. Pero David dijo, líbrame Jehová que se levante, porque con tan solo pensar que puedo llegar a levantar a mi Dios, prefiero no hacerlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que muchas veces discernir eso. Si hay peligro a cruzar esa línea, es mejor apartarse. Porque el sabio ve el mal y se aparta del mal. Dice, no, déjame hablar primero. Porque a veces usted quiere tomar decisiones, pero hay incomodidades y a veces usted tiene que, usted siente, pero no es que usted no se atreva, es que hay un temor de Dios, no déjame hablar por él. Porque hay gente que son rápidos y ligeros para tomar decisiones muchas veces sin saber que algo viene de Dios. Porque déjame decirle que este hombre que trató de reconvenir a David está usando algo prácticamente bíblico, porque Dios le había dicho que le iba a entregar a sus enemigos en sus manos. Pero David dijo, sí, Dios dijo que me va a entregar a sus enemigos, pero este enemigo que ha caído en mis manos, Jesús está siendo ungido de Jehová. Y yo no quiero meter mi mano ahí. Es mejor que si va a caer, que caiga con las manos del mismo que nos dio. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Oramos en esta hora para dar gracias al Todopoderoso y pedirle a Dios en este mundo lleno de adversidades, en este mundo lleno de diversidad, donde muy fácil se rompen los mandatos, los estatutos del Señor, en este mundo lleno de tanta perversidad. Mira, hermano, le digo sinceramente, yo traje esta palabra porque hace unos días el Señor empezó a ministrarme esto, y porque de tanta maldad que estoy viendo, y no solamente lo estoy viendo afuera, lo estoy viendo dentro, que yo llegué al punto de decir, yo dije, wow, cómo se ha perdido este pueblo. Verdaderamente se ha perdido. ¿Cuánta gente hoy día tú lo ves utilizando en gran manera el nombre de Dios en vano? Se ha perdido el temor a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo creo que en este tiempo adverso, donde el Señor nos habló
de tantas cosas que eran necesarias que viviéramos. Una de las cosas que hemos hablado de la salvación, del pecado, hoy hablamos del temor a Dios. Cada palabra que llega de parte de Dios a nuestra vida llega para hacernos siempre hacer memoria, que no importa cuántas tentaciones vengan a nuestra vida, que podamos estar fortalecidos para que cuando llegue el momento de la tentación, que mire, si usted tiene que tomar una decisión, mire, esto es una señal de algo que no está bien. Si usted está tratando de tomar una decisión de alguien que le dice, esto, y usted tiene que hacer esto, mira, usted tiene que hacer esto, eso no es de Dios. Si usted tiene que llegar a un momento donde usted tiene que mirar a su izquierda y a su derecha para tomar una decisión, eso no puede ser de Dios. Porque cuando es de Dios, usted siente confianza y certeza y seguridad. Porque cuando es de Dios, el Espíritu Santo de Dios no le confronta. Pero cuando no es de Dios, la razón por la cual usted tiene que tomar la decisión, mira a su derecha y su izquierda, es porque el Espíritu de Dios lo está confrontando. Y le está diciendo, cuidado, el ojo de Jehová atalaya la tierra, cuidado. Y yo creo en mi corazón que muchas veces el Espíritu Santo de Dios dice, cuidado. Como en los tiempos de Jeremías, el Espíritu Santo se movía por la palabra a través de Jeremías, diciéndole al pueblo, cuidado. Pero llegó un momento de que cuando el temor se perdió, la gente le decía, no tendremos cuidado, no haremos lo bueno, no escucharemos tu palabra. Pero gloria a Dios, como dice el libro de los Hebreos capítulo 2, pero nosotros, ustedes todavía y nosotros podamos todavía en este tiempo lleno de tanta adversidad, ser reverente al Señor y ser temeroso al Todopoderoso. Oramos en esta hora, Padre, gracias, Señor, aleluya, por tu gran bondad. Gloria a Dios. Oramos por tu gran misericordia, oramos por tu favor, oramos, Gracias. Señor, porque necesitamos día a día de ti, Señor. Gracias, Señor. Oramos porque tú eres nuestra fuerza, nuestro pronto amparo en la tribulación. Oramos para que tu Espíritu, Señor, Gracias, Dios. ilumine nuestro caminar, nuestras decisiones. Amén. Toda palabra que sale de nuestra boca, las acciones, que nos dirija y que seamos diligentes en escuchar tu palabra, escuchar tu dirección. En el nombre de Jesús oramos, Dios mío, para que esta palabra quede en nuestro corazón y sea ministrándonos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Padre, bendice en esta hora